yo no pensé, cuando llegué el otro día, no pensé que aquí en Guatemala interesase tanto el Che Guevara. En serio, yo ya lo comentaba ayer en la conferencia, que pensé que esto solo interesaba en Europa y en Norteamérica, que vosotros habíais tenido ya, o estos países habían tenido ya bastante de esa medicina como para acabar rechazándola, ¿no? Pero según me han dicho y según he podido ver, hay un interés tremendo. El Che Guevara, es cierto, estuvo por aquí, pasó por aquí en un momento de su vida que además resultó ser un momento clave, que es cuando él empieza a ideologizarse y empieza a convertirse en el fanático que luego fue. No lo hizo de golpe, fue una cosa gradual, pero vamos, que empezó aquí en Guatemala en el año 1954, cuando, llegó aquí en su segundo viaje por América. Él había salido de Buenos Aires con intención de dirigirse a Caracas, donde quería hacer dinero. Ya sé que es un poco chocante, la gente tiene un Che Guevara idealizado y mitificado, ¿no? Que piensa que el Che Guevara era una especie de Jesucristo redivivo. No, él quería hacer dinero como cualquier hijo de vecino, y más tratándose de un argentino de la época, ¿no? Que tenía una carrera universitaria que él no había terminado, pero bueno, eso daba un poco igual. Y en Caracas, la capital de Venezuela, que en aquel entonces estaba creciendo muchísimo, y eran muchos los que emigraban allí de todas partes de América, ¿no? Bueno, de España también. Él se acaba de descubrir petróleo, etcétera. Bueno, él decidió en Ecuador que no se iba a dirigir a Caracas a reunirse con su amigo y se fue para Centroamérica, y desde Panamá fue subiendo y llegó aquí a Guatemala, donde se encontró con una pequeña, llamarlo revolución me parece excesivo, que fue la revuelta, el golpe de Estado que acabó con el gobierno de Jacobo Arbenz, que supongo que sí ya lo habréis estudiado, ¿no? Pues él estaba aquí durante esos días. Se quedó fascinado, la violencia y todo lo que ocasionó el golpe, pues los militares por la calle, los disparos y demás. Aquí conoció a Hilda Gadea, que fue luego su mujer, una peruana, marxista ella sí, mucho, revolucionaria, y se quedaron en verse ya. Guatemala había dejado de ser un país amigo para la gente que tenía este tipo de ideas, que profesaba este tipo de ideas. De hecho, Guatemala cometió una serie de errores a partir de ese momento que le costaron bastante caros, pero bueno, eso sería tema para otra charla, ¿no? Y se reencontraron en México, donde el Che Guevara ya pues empezó su carrera de revolucionario que todo el mundo conoce. Conoció a Raúl Castro, a Fidel Castro, se embarcó en el Granma, hizo la guerrilla, ganaron la guerra contra el gobierno de Batista y pasó a ser el Che Guevara mítico, es decir, revolucionario profesional, emblema de de todo lo bueno, ¿no? Que quien va con una camiseta o con un mechero en el que lleva el Che Guevara ahí. Yo creo que pocas caras han sido tan reproducidas en los últimos 50 años como la del Che Guevara. No sé vosotros, pero yo la he visto en cientos de miles de veces a lo largo de mi vida. Si por cada vez que hubiese visto una camiseta, alguien con un motivo del Che Guevara me hubiesen dado 1 céntimo de euro, hoy probablemente sería millonario. ¿Sí? Según lo ves, te da 1 céntimo de euro. Bien. ¿Cómo ha llegado el Che Guevara a este estado? Es decir, una persona que tiene una parte de su biografía cuestionable, es decir, la de un jovencito argentino ocioso que decide viajar por América porque puede permitírselo. Un revolucionario fracasado que, tuvo éxito en una revolución peculiar que fue la guerra revolucionaria en Cuba. Lo he repetido varias veces desde el otro día. Fue una guerra en la que el ejército cubano decidió perder la guerra. A veces los ejércitos deciden perder las guerras, deciden entregar los cuarteles al enemigo. Sucede. No sería la única vez. El régimen de Fulgencio Batista era un régimen dictatorial, se sabía poco legitimado y, decidió a partir del año 1958 que aquello estaba perdido y, robar todo, llevarse todo lo que pudiesen de Cuba y huir del país, que es lo que Fulgencio Batista terminó haciendo, ¿no? La noche del 31 de diciembre de 1958, esa madrugada, abandonó el país después de la fiesta de Nochevieja. Hay algunas películas, como El Padrino segunda parte, que se ve la salida de Batista del país, ¿no? Que pilla a Michael Corleone, le pilla allí enredando en Cuba con unos de los casinos. Bien, ¿cómo se ha llegado a esto? Bueno, ha sido todo, como casi todo en la vida, aunque a los comunistas les cueste reconocerlo, ha sido algo puramente espontáneo. Es decir, nadie lo esperaba, ni siquiera el propio Che Guevara. Che Guevara era conocido en los años 60. El tema es que creo que ninguno de los que estamos hoy en este aula vivíamos en los años 60. Entonces todo tenemos que empezar a interpretarlo conforme a lo que nos han contado o lo que hemos leído, ¿no? Era conocido porque había sido portada de revistas importantes, de revistas occidentales importantes, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Se había movido bastante por el mundo, era amigo de varios presidentes del tercer mundo, como el presidente de Argelia o
tenía relaciones con... Él había hecho mucha labor de networking por el tercer mundo porque su idea era derribar a los Estados Unidos y pensaba que esa revolución iba a venir desde abajo. Y tenía pues cierto aire de... Era, digamos, la cara intransigente de la revolución cubana. El ideólogo, el puro. Es decir, el que iba a tener... El que anteponía las ideas a cualquier otro tipo de consideración. Eso era el Che Guevara el día 9 de octubre del 67, día que le asesinan en una quebrada en Bolivia, a freír puñetas, lejos de todo el mundo, como decimos en España, donde Cristo perdió el mechero, es decir, en un sitio perdido de la mano de Dios. Le liquidan por razones de Estado, básicamente. Ni el presidente de Bolivia quería hacerse cargo de ese cadáver, ni lo que hubiera querido ningún otro país cercano, como podía haber sido Paraguay o Chile, no digamos Argentina, que era el país del que era nacional, donde echaban pestes de él, obviamente, básicamente porque les había montado una guerrilla. Y sospecho que tampoco en Cuba lo hubiesen querido mucho en aquel momento. Era más un incordio que otra cosa. Entonces, el año siguiente, a raíz de una casualidad nueva, llega un editor italiano a Cuba, a La Habana, y le derivan al fotógrafo del régimen, que era Alberto Díaz Corda, y Corda le entrega a este editor italiano, a Giacomo Feltrinelli, le entrega una fotografía, se la da gratis, que es la foto famosa. Una foto sacada 8 años antes, después de una manifestación. Un día que llovía, por eso está en esa foto, si veis la foto completa, se le ve con un chubasquero. Una foto que era, la foto francamente buena, no hay que negarlo, una foto que de estas veces, sabéis que todos lo hemos padecido, fotos en las que salimos bien y fotos en las que salimos sublimes. No podemos explicarnos bien cómo podíamos estar tan guapos y arrebatadores en esa foto. Bueno, pues esa del Che Guevara famosa es una de esas fotos sublimes en las que salía bien. Las hay bastante más desagradables, fotos con el puro aquí, con el tal, bueno. En el libro, cuando salió el libro este del Che Guevara en papel, pues le puso el editor una foto desagradable. Yo le dije que no, que fuese a la original, que además es gratis, no hay que pagarla ni nada porque Corda liberó los derechos. El tema es que a partir de ahí, coincidiendo con un momento muy convulso de la historia política occidente, que fue en 1968, empieza a convertirse en el chivo expiatorio del comunismo. El comunismo ya para entonces se había demostrado un fracaso, aunque todavía le quedaba cuerda para durar 20 años más, que es lo que duró, y sobre todo 10 años más de crecimiento imparable. Es decir, el comunismo estuvo expandiéndose, en cierto modo funcionó como un virus en el cuerpo humano, ¿no? Estuvo expandiéndose hasta que de pronto implosionó, y implosionó muy rápido, es decir, estuvo expandiéndose hasta 1988 y implosionó en el 89. Es decir, el comunismo estuvo en expansión hasta que los rusos se retiran, el ejército soviético, el ejército rojo se retira de Afganistán en 1988 y al año siguiente automáticamente se desinfla. Fue una cosa rapidísima, del 89 al 91, que es cuando la Unión Soviética desaparece. Entonces, en el año 68, a pesar de todo, ya era un régimen en crisis, es decir, un régimen en el que ni siquiera los comunistas occidentales creían. Sabían que había ocasionado pobreza, que la gente no podía salir del país, que en Moscú había colas. Es decir, a pesar de sus esfuerzos no habían conseguido blindar al 100% la Unión Soviética, ni los países del bloque del Este. La gente seguía pasando a Budapest, seguía pasando a Varsovia, pocos, pero lo veían. La gente pasaba a Berlín Este, había una estación de metro, una frontera, una aduana en el metro. Veía lo que era. Luego el comunismo, que había nacido como una doctrina política para cambiar el mundo y transformarlo en una especie de paraíso en la tierra, lo que había hecho era un sistema burocratizado y feudalizado. Entonces el Che Guevara sirvió para reavivar eso. Es decir, no, es que el comunismo no era esto, el comunismo era esta cara de aquí. Por eso cualquiera se la puede poner. Es total y absolutamente polivalente. Bien, esto que nos dice que nosotros también podemos ir con una camiseta del Che Guevara sin preocuparnos, porque como a fin de cuentas significa lo que uno quiera que signifique. Sí, yo me lo pongo, pero bueno, es que para mí significa que es la justicia social y tal y cual. Pues no debemos, vamos, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? No debemos porque realmente lo que es un ídolo de barro. Es decir, básicamente, como ya os he dicho antes, fue un revolucionario pésimo. Las revoluciones que él patrocinaba o en las que participaba, lo que pretendían implantar eran dictaduras tremendas. Es decir, él no pretendía montar en Bolivia, donde le mataron, una democracia, ni un país libre. Él quería montar una dictadura a la cubana, o quizá peor. En el Congo, donde estuvo y se saldó con un fracaso tremendo, quería hacer lo mismo, pero a la africana. En Cuba, en fin, ya sabemos a qué contribuyó, ¿no? A montar la dictadura más larga que se conoce, no en América, sino yo creo que para todos los pueblos de habla hispana, ¿no? Y te diría que la dictadura más larga de la historia.
para cualquier tipo de ser humano, ¿no? Llevan 55 años, sí, justo el 1 de enero fueron 55 años de dictadura. Luego, porque desde el punto de vista personal también es un fiasco. Es decir, a mí no me gusta llevar un fiasco en la camiseta. Yo puedo llevar con toda tranquilidad a Ludwig von Mises en la camiseta porque, bueno, las ideas que representaba o que representa Mises me gustan y personalmente no era un miserable. Tenía sus cosas y sus defectos, como todo ser humano. Era, según parece, bastante antipático, lo cuenta Husman. Pero, bueno, como son antipáticos los austriacos, no es gente que sea muy simpática, todo ahí que no hay más que ir a Austria y verlo, ¿no? Pero por lo demás fue una buena persona, fue un tipo honorable, lo cuenta su propia mujer, ¿no? Margit von Mises, o el caso de Hayek, ¿no? Bien, el Che Guevara tampoco fue una buena persona, fue muy egoísta, nunca se preocupó de nadie más que de sí mismo, y están sus cartas en la biografía que yo le escribí, saco párrafos enteros, ¿no? De las cartas que le escribía a su primera novia, a su primera mujer, esos pequeños detalles que cuando lo escribí me acusaron de meterme en cuestiones personales, ¿no? Es que si no te metes en cuestiones personales no hay manera de hacer la biografía. Tan importante es nuestra vida pública como nuestra vida privada. Es decir, si vosotros tenéis un profesor que es buenísimo, que os gusta mucho porque sabe explicarlo, pero luego os enteráis que le pega a su mujer en casa, ¿a que no le admiraríais tanto? La vida privada cuenta y mucho. Define bastante a la persona. Es decir, uno tiene que procurar ser virtuoso en su vida privada y en su vida pública. Aunque no siempre sea posible ser el más virtuoso del mundo, porque eso significaría ser un santo, pero al menos buscarlo o aspirar a ello, ¿no? Bien, el Che Guevara nunca aspiró a la virtud. Jamás. De hecho, se desempeñó como uno de los pistoleros ideológicos más eficientes de la izquierda hispanoamericana. Nos ha habido pocos tan perfectos, que tampoco se han planteado ejercer la violencia gratuita porque sí, por la idea. Ya le hubiera gustado aquí a los revolucionarios guatemaltecos tener un Che Guevara entre sus filas, o a los salvadoreños, o a los de las... Ya le hubiera gustado a Tiro Fijo, ese de las FARC, tener a un Che Guevara entre sus filas, que administrase justicia como lo hacía en Sierra Maestra el Che Guevara, que en cuanto sospechaba que alguien estaba traicionando a la guerrilla le descerrajaba un tiro en la frente. Esto es real, no me lo estoy inventando, esto lo cuentan, todavía hay gente que lo vio. Es decir, es algo relativamente reciente. Yo no quiero llevar en la camiseta a alguien que haya hecho eso, sinceramente. Es decir, eso es una cosa, si tenéis oportunidad de hablar con algún guevarista, se lo podríais decir. Entonces, el mito al final, más que ayudar a una serie de ideas que, bueno, las comunistas tienen poco de respetables, pero bueno, cierta idea vaga de la justicia, de la libertad, sí es siempre respetable, aunque no sea la mejor persona para encarnarle Che Guevara, lo único que estás haciendo es traicionar a esas ideas que dices tener. Si las encarnas con alguien, con un sujeto, con un ser como Ernesto Guevara. Es decir, y eso es lo que de una manera u otra tiene que calar. Aparte de que para los propios comunistas, los que lo llevan presumiendo de ideas, de pocos revolucionarios, el sistema capitalista se ha lucrado tanto como del Che Guevara. Yo creo que no existe ni Lenin, por supuesto Stalin, ni en broma, ni Pol Pot, ni Ho Chi Minh, nadie en toda la izquierda, desde que la izquierda existe, ha reportado tanto dinero de la industria privada como ha sido la figura del Che Guevara, ya sea por ediciones de sus libros múltiples, que te las causan y generan beneficio. Yo cuando tuve que comprar los libros escritos por el Che Guevara, me los cobraron con su respectivo margen, nadie me lo regaló, por amor a la causa. El negocio de las camisetas y de todo el merchandising yo creo que es mayor al que tiene el Real Madrid, o debe andar así, Yo encuentro camisetas del Che Guevara por todo el mundo, y llaveros, imanes para nevera, todo. Hay hasta fundas para los teléfonos móviles en los que aparece aquí. Al ser una imagen libre de derechos, además, se ha creado una industria del merchandising totalmente descentralizada, en la que no hay una entidad que esté ganando, no tienen que licenciarlo, como si queremos llevar a Mickey Mouse o al Pato Donald, ¿no? Que tienes que pagar una cantidad a Disney, ¿no? Bien, en este caso, cualquiera puede hacer una serie de fundas para iPhone con el Che Guevara detrás. Entonces, si veis a algún comunista y que lo lleva gallardamente, dice que él fue un fanático ideológico, que si él fue un fanático ideológico, el que lleva la camiseta también lo es, entonces está encantado de tenerlo, y dice, bueno, pues el fanático que llevas en la camiseta ha producido unos beneficios incontables al sistema que tanto aborreces. Es decir, se ha convertido en
en aquello que decía Giolitti, un político liberal del siglo, bueno, de principios del siglo XX en Italia, que decía que no debía temer nada el liberalismo del comunismo porque el liberalismo todo lo digiere y todo lo tolera, ¿no? Una especie como de intestino inmenso, ¿no? Pues bien, también ha conseguido a su mayor enemigo convertirlo en mercancía. De esto muchos comunistas se quejan amargamente, pero aún así no lo quitan porque sigue siendo la gran coartada, ¿no?